Me llamo Clodoveo y tengo 40 años. Para la mayoría de las personas que me conocen, soy el modelo de un hombre correcto, un esposo fiel, un padre dedicado y un profesional intachable. Trabajo como dentista en una clínica bien establecida en la ciudad, donde he construido una reputación basada en la confianza y la responsabilidad. Durante 12 años he estado casado con Adalia, una mujer que ha sido mi compañera de vida, la madre de mis 2 hijos, Emiliano, de 11 años, y Noah, de 6. A primera vista mi vida podría parecer perfecta. Vivo en un vecindario tranquilo, en una casa con un jardín bien cuidado, donde los niños juegan en el columpio y los vecinos se saludan con sonrisas amables. Las mañanas comienzan con la rutina de preparar a los niños para la escuela, mientras Adalia se ocupa de las tareas del hogar y de su pequeño negocio de repostería. Las noches terminan con cenas en familia, conversaciones predecibles y el cansancio de una jornada más. No hay peleas, no hay gritos, no hay dramas. Solo la monotonía de una relación que ha pasado de ser una historia de amor a una simple convivencia. Durante años, acepté mi destino sin cuestionarlo. Pensé que así era la vida adulta: estabilidad, compromiso y sacrificio. Aprendí a conformarme con los besos rutinarios, con las caricias fugaces y con la sensación de que el deseo era un recuerdo de juventud. Pero todo cambió el día que Belle se mudó a la casa de al lado. Belle tiene 35 años y llegó al vecindario con una sonrisa cautivadora y una energía que parecía iluminar todo a su alrededor. Desde el primer momento en que la vi, sentí algo diferente, un latido inesperado, una inquietud que no lograba explicar. Belle no era como los demás vecinos. Había algo en su manera de moverse, en la forma en que reía con libertad, en la intensidad de su mirada, que me hacía sentir vivo de una manera que no recordaba haber experimentado en años. Al principio, todo fue casual. Un saludo desde el jardín, una conversación rápida sobre el clima o sobre lo difícil que era instalarse en un nuevo lugar. Luego, pequeños encuentros fortuitos en el supermercado o en la calle. Cada interacción, por más breve que fuera, me dejaba con una sensación extraña, una mezcla de emoción y culpa que me acompañaba durante horas. Un día, mientras regaba las plantas en el jardín, Belle apareció en el suyo con una copa de vino en la mano. Se apoyó en la cerca que separaba nuestras casas y me miró con una sonrisa divertida. «Parece que te gusta cuidar bien tu jardín, Clodoveo. Es más bien una costumbre que un gusto», respondí con una sonrisa tensa. «Las costumbres a veces nos atrapan, ¿no crees?», dijo ella, dándole un sorbo a su vino. Sus palabras me dejaron inquieto. Quizás era su tono, o la manera en que su mirada parecía atravesarme, pero sentí que Belle veía algo en mí que ni siquiera yo mismo había querido admitir. Que estaba atrapado en una rutina que me estaba consumiendo. Aquel fue el inicio de todo, de las conversaciones cada vez más largas, de los encuentros aparentemente inocentes, de las miradas que decían más de lo que nos atrevíamos a admitir en voz alta. Y poco a poco, sin darme cuenta, la idea de ser el hombre intachable comenzó a desvanecerse ante el deseo de sentirme vivo otra vez. Belle había llegado para cambiarlo todo. Desde aquella noche en el jardín, algo dentro de mí cambió. Intenté ignorarlo, convencerme de que solo era una sensación pasajera, un capricho del momento. Pero cada vez que veía a Belle, cada vez que nuestras miradas se cruzaban, la idea de alejarme se volvía imposible. Los encuentros entre nosotros se volvieron más frecuentes. A veces, coincidíamos cuando salía de casa temprano para ir a la clínica, y ella, con una taza de café en la mano, me lanzaba un buenos días, que sonaba más íntimo de lo debido. Otras veces, cuando regresaba por la tarde, la veía arreglando su jardín con un vestido ligero, como si el viento jugara a su favor, resaltando cada curva de su cuerpo. Un día, mientras caminaba de regreso a casa después de comprar pan, Belle se acercó. «Tengo una lámpara rota en la sala», dijo con una sonrisa traviesa. «¿Podrías ayudarme?». Era una excusa absurda. Belle no era una mujer indefensa que necesitara ayuda con una simple lámpara. Pero yo, como un hombre que ya no sabía decir que no, asentí. Al entrar en su casa, un aroma dulce a vainilla y jazmín me envolvió. Belle cerró la puerta con lentitud y se apoyó en ella, mirándome con una mezcla de diversión y deseo. «Gracias por venir, Clodoveo», susurró.
Sentí mi corazón golpear con fuerza contra el pecho. No se trataba de una lámpara, ni de un favor. Se trataba de nosotros, de lo que había estado creciendo en las sombras de nuestra cotidianidad. Di un paso hacia atrás, como si la distancia pudiera salvarme. Pero Belle no me dejó. Se acercó, dejando apenas un espacio entre nuestros cuerpos. Podía sentir su aliento, el calor de su piel. «No deberíamos hacer esto», murmuré. Pero mi voz sonó más débil de lo que esperaba. «Lo sé», respondió ella, antes de rozar mis labios con los suyos en un beso que no pedía permiso. Fue ahí, en ese instante, donde crucé la línea. Todo lo que había sido mi vida hasta ese momento, todo lo que creía ser, se rompió en el instante en que correspondí su beso. Y ya no hubo vuelta atrás. Después de ese primer beso, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. No solo el roce de sus labios, o el calor de su cuerpo contra el mío, sino la certeza de que había cruzado un umbral invisible del que no había vuelta atrás. Pensé en Adalia, en los años juntos, en los niños que esperaban en casa. Pienso en la imagen que la gente tiene de mí. Clovis, el hombre recto, el marido modelo, pero al mismo tiempo, sentí algo que había olvidado durante años, un fuego ardiendo en mi pecho, una profunda necesidad de volver a vivir. ¿Te arrepientes?, preguntó Bella. Su voz era apenas un susurro. Negué con la cabeza. No lo sé. Bella sonrió con una mirada misteriosa en su rostro que la hacía aún más atractiva. Creo que lo sabes, respondió ella mientras sus dedos rozaban suavemente mi pecho, provocando una ansiedad que me hizo cerrar los ojos por un momento. La dejé, no porque no la quisiera, sino porque sabía que si me quedaba un segundo más, nada podría detenerme. Tengo que irme, dije, pero mi voz sonaba entrecortada. Bella asintió, sin reproche, sin preguntas. Entonces vete. Pero no me digas que no volverás, yo no hago eso. No dije nada, porque incluso entonces, cuando la culpa aún no me había golpeado realmente, sabía que volvería. Esa noche, en casa, todo me parecía irreal. Cena con Adalia y los niños. Como de costumbre, Emiliano y Noah se rieron mientras contaban historias del colegio. He hecho todo lo posible para ser el esposo y padre que siempre he sido. Ayudo a los niños con sus tareas. Beso a Adalia en la frente antes de irnos a la cama. Pero mientras ella dormía a mi lado, ajena a la tormenta dentro de mí, no podía dejar de pensar en Belle. La amo, ni un capricho, ni un deseo pasajero. La amaba con una intensidad que me asustaba. Intenté resistirme. Durante los siguientes días evité verla. No salí al jardín cuando sabía que estaría allí, no respondí a su primer mensaje. Me convencí de que podía detenerlo, que todavía tenía control sobre la situación, pero Bella no es de las que se rinden fácilmente. Una tarde, al salir de la clínica, la vi esperándome en la calle, apoyada en su coche. Llevaba un vestido suelto de color rojo claro y exudaba absoluta confianza. «Te invité a arreglar la lámpara», dijo con mirada traviesa. «Pero realmente la necesito ahora mismo. Sabemos que no está hablando de la lámpara. Podría alejarme. Podría decirle que esto tiene que terminar». Pero en lugar de eso, caminé hacia ella, sintiendo como si el suelo bajo mis pies ya no me perteneciera. Fuimos a un hotel discreto, lejos de la ciudad, donde nadie nos reconocería. En el camino apenas hablamos, pero el silencio entre nosotros era eléctrico. Sabemos lo que viene. Lo sabíamos desde el primer día. Esa noche me entregué completamente a Bella sin dudarlo. Con ella volví a sentir la pasión que creía haber perdido. Recordé lo que era ser deseado, desear sin culpas, sin barreras. «Ahora», susurró Belle, acariciando mi rostro, «dime que no volverás». Y no pude, porque no hay salida. Desde aquella noche con Belle, la culpa comenzó a enraizarse en mi pecho como una sombra persistente. Durante el día, fingía que todo estaba bajo control, que aún era el mismo Clodoveo de siempre, el esposo ejemplar, el padre responsable. Pero en las noches, cuando me acostaba junto a Adalia, su respiración tranquila a mi lado se sentía como una losa sobre mi conciencia. Una noche, al llegar a casa después de estar con Belle, encontré a Adalia sentada en la sala, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. Sobre la mesa, mi teléfono vibraba con un nuevo mensaje de Belle. Lo supe antes de que ella hablara. «¿Hace cuánto?», preguntó con voz temblorosa.
El aire se me atascó en la garganta. «Adalia, ¿hace cuánto me estás engañando, Clodoveo?», repitió, esta vez con más fuerza. Mi mundo se detuvo. Nunca había pensado en este momento, en cómo sería si ella lo descubría. En mi mente todo estaba bajo control, pero me había engañado a mí mismo. «No quiero mentirte», susurré. Ella soltó una risa amarga. «Eso es irónico, considerando que llevas meses haciéndolo». No podía justificarme. No podía decir que no significaba nada, porque Belle sí significaba algo. No podía mentirle a Adalia más de lo que ya lo había hecho. «Lo siento», fue lo único que pude decir. «¿Lo sientes?». Se levantó de golpe, con la furia y el dolor reflejados en sus ojos. «Tienes una familia, Clodoveo. Tienes 2 hijos que confían en ti. ¿Qué demonios estabas pensando?». No tenía respuesta. No había una excusa lo suficientemente buena. «Dime la verdad». Su voz se quebró. «¿La amas?». No pude responder de inmediato, porque en mi interior sabía la verdad. Sabía que Belle había despertado en mí algo que creía muerto. El silencio fue suficiente para Adalia. «Dios mío», susurró cubriéndose el rostro con las manos. Cuando volvió a mirarme, su decisión estaba tomada. «No puedo perdonarte», dijo con voz fría. «No esta vez». Y con esas palabras, supe que mi mundo, tal como lo conocía, se había derrumbado. Después de aquella noche, supe que todo lo que había construido durante 12 años se desmoronaría. No hubo gritos, no hubo súplicas, ni intentos de arreglar lo irreparable. Adalia no era una mujer que diera segundas oportunidades cuando la confianza se rompía. A la mañana siguiente, me desperté en el sofá de la sala con la espalda adolorida y el corazón destrozado. Adalia no había dormido. Lo supe al verla en la cocina con los ojos hinchados, sosteniendo una taza de café entre sus manos temblorosas. «Me llevaré a los niños a casa de mi madre», dijo sin mirarme. «Necesito tiempo para pensar». Intenté hablar, pero ella levantó la mano para callarme. «No quiero explicaciones, Clodoveo, ya no importan». Las palabras se me atascaron en la garganta. Quería decirle que me arrepentía, que nunca quise hacerle daño. Pero ¿de qué servía ahora? El daño estaba hecho. Cuando Emiliano y Noah bajaron las escaleras con sus mochilas, el corazón se me hizo trizas. No entendían lo que pasaba, solo sentían la tensión en el aire. «¿Nos vamos de viaje, mamá?», preguntó Emiliano con inocencia. Adalia forzó una sonrisa. «Solo unos días con la abuela, cariño». Intenté acercarme a ellos, pero Emiliano me miró con recelo. Quizás había escuchado algo la noche anterior. Quizás solo sentía el dolor de su madre y lo hacía suyo. No importaba la razón. En ese momento, supe que mi hijo ya no me veía de la misma manera. Cuando salieron por la puerta, sentí que se llevaban una parte de mí con ellos. Los días siguientes fueron un infierno. La casa, que antes estaba llena de risas y voces, se convirtió en un lugar vacío y silencioso. Adalia no respondía a mis llamadas, y cuando finalmente lo hizo, fue para decirme que había decidido separarse. «No quiero que los niños crezcan en una casa donde su padre ha traicionado a su madre», dijo con frialdad. «No quiero que piensen que el amor es esto». Intenté razonar con ella, pedirle que pensara en nuestra familia, pero su decisión era firme. Las noches eran las peores. Me acostaba en nuestra cama, rodeado de recuerdos de un matrimonio que, aunque se había vuelto monótono, alguna vez estuvo lleno de amor. Me atormentaba pensando en lo que había hecho, en cómo un deseo momentáneo me había costado todo. Belle me escribió varias veces. «Clodoveo, ¿estás bien? Por favor, dime algo». Pero nunca respondí. ¿Qué podía decirle? Que la había amado y la había perdido al mismo tiempo. Que la pasión que compartimos me costó mi familia. Que cada vez que miraba el cuarto vacío de mis hijos, sentía que el precio que pagué era demasiado alto. Un día, mientras caminaba por el vecindario, vi a Belle en su jardín. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo, pero esta vez no hubo sonrisas, ni miradas cómplices. Solo vacío. Ella comprendió. Se dio la vuelta y entró a su casa sin decir una palabra. El divorcio llegó meses después. Adalia y yo tratamos de hacerlo lo menos doloroso posible para los niños, pero nada podía cambiar la realidad. Perdí la casa, la custodia compartida, la vida que conocía. Ahora veía a mis hijos solo algunos fines de semana.
y cada vez que Emiliano me miraba con distancia, entendía que había perdido más que un matrimonio. Había perdido el respeto de mi hijo. Belle se mudó poco después. Nunca supe a dónde fue. No volví a verla, ni supe nada de ella. Quizás fue mejor así. La gente dice que el tiempo lo cura todo, pero algunas heridas no sanan del todo. Algunas elecciones dejan cicatrices que nunca desaparecen. Yo elegí traicionar a mi esposa. Elegí seguir el deseo en lugar del compromiso. Y el precio fue más alto de lo que jamás imaginé. Ahora vivo solo en un pequeño departamento, con un calendario en la pared que marca los días en los que puedo ver a mis hijos. Trabajo en mi clínica, hago mi rutina, pero cada vez que regreso a casa, el silencio me recuerda lo que perdí. A veces, en las noches más solitarias, me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera cruzado esa línea con Belle, si hubiera sido fuerte, si hubiera encontrado otra manera de lidiar con mi insatisfacción. Pero el arrepentimiento no cambia el pasado. Cada elección tiene consecuencias, y a veces el precio de un error es demasiado alto. La pasión y el deseo pueden nublar el juicio, pero cuando la emoción pasa, lo que queda es el vacío de lo que se ha perdido. La fidelidad no es solo una obligación, sino un compromiso con aquellos que confían en nosotros. Un momento de debilidad puede destruir años de amor, estabilidad y respeto. No siempre hay segundas oportunidades, y algunas heridas nunca sanan. Antes de arriesgarlo todo, vale la pena preguntarse si realmente vale la